Fijaos cómo la estructura del codo en los flexores, la transición es seguramente la parte más interesante de todo el brazo, es la transición más suave que encontramos, debido a que el grupo unificado de flexores se comporta realmente como un cilindro. Y cómo esa transición tan suave en el grupo muscular de pronto se torna mucho más agresiva, de hecho inexistente, es una transición, prácticamente es un salto en ángulo al llegar al codo. Eso va a suceder, recordamos, según nos acercamos al final de cada una de las piezas, vamos a ver cómo los tendones que se adhieren a las extremidades de los huesos se aplanan considerablemente, como sucede, por ejemplo, en la forma de tríceps, y al adherirse, en este caso, al extremo de nuestro olecranon, básicamente esto es óseo, de manera que la estructura, digamos, más poliédrica, más poligonal del hueso va a presentar, como podéis ver, transiciones mucho más duras o caso inexistentes, porque el relieve no es blando. Sucede en el codo, sucede en la estructura del hombro, sucede en la muñeca. Termina la pieza, llegamos a la articulación siempre es más dura. Los tendones se aplican directamente sobre el hueso, la barriga muscular se concentra por lo general en el centro de la pieza. Según vamos ejecutando el modelado, y como viene siendo el caso, vamos a ir perdiendo contraste. Cuanto más información incluyamos en la luz, tenemos que volver a la sombra y aprovechamos siempre que hay que recuperar el tono en sombra para revisar y redibujar el patrón de la sombra. No queremos que se disuelva el patrón de la sombra. Esta transición tan bonita, justo aquí abajo, tiene que ver con la posición de la epitróclea, el hueso de la resa, ¿verdad? El punto de origen de los músculos flexores. Aquí no tenemos sombras propias arrojadas, es una luz oscura un poco difusa. Y la gran forma del brazo, hemos sugerido ya la frontera entre bíceps y braquial, coracobraquial, tríceps, tocamos los grandes tonos, voy a suavizar esa transición. Fijaos cómo es la cara superior del bíceps la pieza que mayor cantidad de luz recibe, por lo que realmente, a pesar de saber que nuestro músculo braquial y tríceps se desbordan por debajo del bíceps, al que superan a lo ancho a cada lado, podemos ver cómo realmente esa cara no recibe tanta luz, ni mucho menos, como la superior de bíceps, que se encuentra más cerca hacia la fuente y más orientada. Acordaos, según vamos trabajando, de limpiar el contorno allí donde hayáis podido saliros, y siempre desde el patrón de la sombra, terminator, si lo hubiera, si no, comienzo literal de la sombra, bordes, borde suave, borde duro, en el borde de la epitróclea. Fijaos cómo la estructura tiende a converger hacia la epitróclea, aquí. Y contraste. Realmente estamos lejos de conseguir el contraste aún que necesitamos, que es prácticamente equiparable al del cambio de plano en el dorsal y el redondo, de manera que aquí nos quedan capas de trabajo todavía. El proceso va a ser siempre este. Vamos a ir ajustando, empujando contraste, ganando información en la luz. Aquí necesitamos que se entienda bien, eso sí, la manera en que se produce la salida del músculo bíceps, la forma en que lo está envolviendo el deltoide y cómo, fijaos, se establece esa conexión rítmica entre el pectoral y el bíceps a través, muy suave, y cómo el coracobraquial es un músculo que proviene del interior del cuerpo, se dirige hacia el proceso caracoides, si lo recordáis, de la escápula, y realmente el pectoral está recibiendo más luz que este plano que necesitamos
de volver hacia adentro suavemente. Bien, subiríamos a la mano y básicamente a la mano, fijaos, en este caso mi consejo es que mantengamos el patrón de la sombra muy unificado y relativamente oscuro. Cada vez que vengamos a este punto, debemos pensar en que la manera en que se presenta el patrón de la sombra, fijaos, es descriptiva de la estructura, se va a ajustar a los cambios de plano. Por lo tanto, en esta sección, fijaos, el patrón de la sombra nos habla del final del plano frontal, del plano superior, perdón, del dedo índice, de la llegada de la falange y el encuentro en el nudillo con la falangina. Y esta dirección concretamente es el plano superior y esta es el plano lateral. Y así sucede en cada uno de ellos. Luego encontraremos esa pequeña variación que encontramos en el índice. Fijaos de nuevo, dirección del plano superior del dedo anular, dirección del plano lateral, dirección del superior del dedo meñique, dirección del plano lateral. No queremos que eso quede así de recortado, habría que unificar ahora el interior de la sombra, pero es algo que no debes olvidar. La sombra propia va a ser siempre un indicador de la estructura de la forma en la que se produce, de manera que va a tender a describir sus planos y sobre todo la construcción y la velocidad de giro de esos planos. Queremos ir ganando contraste progresivamente, queremos ir ganando información en la luz, esto es, tonos intermedios en la luz que desaplanen la forma, pero no queremos perder el patrón de la sombra por el camino. Es importante recuperar siempre el patrón de la sombra. Vais a tener que poner varias capas sucesivas en la sombra hasta conseguir el valor deseado. Esto requiere tiempo, tenéis que ser pacientes. Y según ascendemos, fijaos, en la región de los tendones, donde termina la forma muscular, un poquito más abajo, aquí estarían los supinadores, aquí están ya los tendones superpuestos de los músculos flexores, aquí podemos apreciar de hecho muy suavemente uno de los tendones en su entrada en el carpo de la mano, y desde los pliegues que resultan de la flexión de la mano sobre la articulación de la muñeca, a partir de aquí podéis ver que realmente la mano es más oscura en general, ¿vale? Como hemos dicho antes, está fuera del foco de la luz y entonces, como veis, en cuanto oscurecemos suavemente la luz base de la mano, enseguida el dibujo nos está pidiendo primero ayudarnos de la goma para recuperar bien la silueta y en segundo lugar rescatar algunos de los puntos más iluminados, como por ejemplo ese pliegue. Vamos a construirlo otra vez. Fijaos, este pliegue es muy bonito, es una de esas estructuras de las que queremos hacer uso para que se entienda bien la palma de la mano. Y pensad que por la dirección de la luz, una vez más, la forma en que vamos a modelar estos dedos es pensando que el plano, en este caso lateral externo del dedo, es el que está en sombra y por lo tanto desde aquí, en este caso puedo ver cierta cantidad de luz reflejada, imagino que proveniente del propio palo. Tendríamos el Terminator, luz oscura y hacia la luz, como podéis ver los brillos, en este caso están alineados con el cambio de plano del dedo. De manera que según estamos aquí, fijaos, esta es la sombra arrojada del dedo meñique sobre el palo, coloco, aquí estaría el final de la forma del meñique, aquí estaría el final de la forma del anular. El dedo medio, como veis, está más flexionado, un poco más retrasado, lo coloco. Y pensamos en cómo, desde el plano lateral, fijaos, giramos hacia la luz, ¿de acuerdo? Entonces, giraríamos desde el final del plano lateral. En este caso es prácticamente inapreciable, pero vemos un poquito, un filetito de sombra justo ahí. Giramos hacia la luz, hacia arriba. En el caso del dedo índice, la falangeta, la última sección, es la que recibe más luz, no tanto en comparación con el resto de falanges, pero la falange ya está en luz oscura. De manera que para explicar bien su posición en el espacio, tenemos que asegurarnos que este tono está recediendo.
Y en cuanto lo oscurecemos lo suficiente para que se entienda que la falangeta está recibiendo un poco más de luz, claro, a esto añadir después, imaginaos la sección de la uña más oscura, etc. Pero en cualquier caso, según vamos añadiendo más información, la cutícula, la uña, pensad que están escorzadas en el espacio, tienen que estar un poco acortadas por la dirección del dedo. Según añadimos más información, necesitamos obligatoriamente que recuperar contraste, empujar el patrón de la sombra considerablemente más oscuro, y en la medida en que lo vamos haciendo, volver a transicionar y así sucesivamente. Realmente este trabajo va a tomaros horas si queréis conseguir el mismo tipo de acabado que yo. Esta es, digamos, la primera fase de orquestación de los grandes valores, pero la lógica interna es la misma y su aplicación va a ser sistemática hasta el estado final, digamos. Tenéis que pensar constantemente en mantener contraste entre la luz y la sombra, en no mezclar luces reflejadas con luces oscuras, no igualar valores de luz y de sombra bajo ningún concepto, entornar los ojos, construir los grandes planos siempre en base y función a la dirección y ángulo y distancia que se encuentran con respecto a la luz, y según vamos logrando esa gran orquestación, ir cerrando detalle pensando siempre en los bordes de las sombras y en la textura siempre como elemento final. ¿De acuerdo? Bueno, como habéis estado trabajando mucho más tiempo en los brazos, he terminado de ajustar las relaciones de luz y sombra de forma que el contraste me ha permitido introducir todos esos valores intermedios en las zonas más difusas, sobre todo el brazo más iluminado. Y en el caso del otro, fijaos, se entiende bastante bien la caída, esta zona del antebrazo que recibe más luz. Le he robado bastante información a la textura, especialmente de las venas, etcétera, para no crear ruido y digamos que nos arrastre de la región central más interesante. Luego, como veis, he construido apenas algo de las uñas, las cutículas. En este tamaño no vais a tener oportunidad de hacer algo mucho más exquisito. Arrancáis los brillos con las gomas y quedará estupendo. Muy bien, con esto damos por finalizado brazo antebrazo en mano y os espero en la próxima lección dedicado a los músculos y huesos de la pierna.